Era un día como cualquier otro cuando regresé de la escuela. Soy una persona algo reservada, no suelo tener mucha interacción social y generalmente paso el tiempo sola. Al llegar a casa, me compré un par de bocadillos en el camino, dejé mi mochila tirada y subí directo a mi habitación. Decidí ver anime, algo que siempre me absorbe, y no me di cuenta de que el día se había ido hasta que la oscuridad de la noche ya había invadido mi habitación. Solo me despegué de la pantalla porque la serie que estaba viendo ya no me mantenía tan enganchada, y la curiosidad por hacer algo nuevo me impulsó a intentar algo diferente. Recuerdo que, esa mañana en la escuela, unos compañeros mencionaron que estaban viendo cosas extrañas en la Deep Web, lo que despertó mi curiosidad. Aunque no tenía idea de cómo acceder a ella ni de cómo funcionaba, no quise preguntarles directamente, así que decidí investigar por mi cuenta. Encontré todo lo que necesitaba saber en Google. Había navegadores especiales que permitían el acceso a esta parte oculta de Internet, ofreciendo anonimato total, y algunos usuarios recomendaban usar un VPN para proteger la conexión. Con la información que había encontrado, descargué el navegador indicado y empecé a navegar por la Deep Web. Pronto me encontré con varios videos y foros, algunos más extraños que otros. Uno de los foros más desconcertantes llevaba el nombre La Forma Caníbal, en donde usuarios discutían el macabro tema de comer carne humana y ser devorado por otros. Aunque al principio me pareció una locura, no pude evitar seguir buscando. Pronto encontré un sitio que compartía fotografías perturbadoras de fetos fallecidos, vestidos y acomodados en cunas, lo cual me dejó una sensación extraña. Mi curiosidad me llevó a seguir navegando y me topé con contenido mucho más oscuro, imágenes y videos explícitos de abuso infantil, junto con cámaras en vivo que transmitían actos horribles. A pesar de que me sentía completamente abrumada, mi mente seguía buscando algo más, algo aún más perturbador. Fue entonces cuando me encontré con una transmisión en vivo titulada Medianoche acechando la morgue, que parecía fuera de lo común. Al hacer clic vi a un hombre atado a una silla en un lugar oscuro, con una mesa llena de herramientas y armas, y un hombre enmascarado que se acercó con un cuchillo ensangrentado. Al principio, no entendía lo que estaba sucediendo hasta que vi cómo comenzaba a golpear al prisionero. El chat de la transmisión estaba lleno de comentarios inquietantes, con personas que pedían que el hombre fuera asesinado de distintas formas. Aunque mi corazón latía con fuerza y no podía creer lo que estaba viendo, lo cierto es que no podía apartar los ojos de la pantalla. Nadie en el chat parecía tan afectado como yo, lo que me hizo sentir aún más incómoda. A medida que la escena se volvía cada vez más sangrienta y aterradora, me sentí paralizada, como si algo me estuviera reteniendo frente a esa visión macabra. Finalmente logré reaccionar y cerré la transmisión, pero cuando intenté salir de la página, me redirigió a otro sitio lleno de videos similares. Fue en ese momento que vi algo aún más aterrador, la cara de un hombre que acababa de ver morir en un video. Su rostro apareció en una nueva transmisión, junto con fotos de él en lugares comunes, como la calle y su cama. Pero lo más espeluznante fue ver que al final de la página, había un video en el que él me miraba directamente a la cámara, como si supiera que estaba observando. Un video de mí apareció después, mostrándome en la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. El terror me invadió. Y justo cuando intenté desconectar, vi una notificación que decía, «Por fin te vemos». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi computadora se apagó de golpe. Intenté calmarme y, tras unos segundos de tensión, decidí encender nuevamente mi computadora. Mi mente estaba hecha un lío. Pensaba que tal vez había sido una broma de mal gusto o que algo raro estaba pasando con mi conexión, pero al abrir la pantalla, todo parecía normal. No había rastro de la página que había visitado ni de la notificación aterradora. Lo tomé como una señal de que tal vez me había asustado demasiado por nada. Pasaron 3 días y la vida parecía volver a la normalidad. Sin embargo, no pude evitar sentirme observada, como si algo o alguien me estuviera acechando. Esa constante sensación de inquietud me acompañó en cada momento, pero traté de ignorarla. Hasta que, una noche, mientras trataba de dormir, mi teléfono vibró. Al principio no le presté mucha atención, pensando que sería un mensaje cualquiera. Pero cuando miré la pantalla, me quedé paralizada. No era un mensaje de texto, sino un video. Era un video mío, grabado mientras dormía. Mi respiración se aceleró.
No podía comprender cómo, ni por qué, alguien había grabado ese video. Pero lo peor no era solo eso, sino que en el video, la luz de la habitación reflejaba mi rostro dormido. Estaba en la misma posición que había estado esa misma noche. El terror me recorrió como una corriente eléctrica, y me quedé sin aliento. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sentí el miedo apoderarse de mi cuerpo, y fue entonces cuando escuché algo. Un ruido sordo, como pasos pesados, se acercaba por el pasillo de mi casa. Me levanté rápidamente de la cama y miré hacia la puerta, esperando ver algo o a alguien, pero todo permanecía en silencio. El sonido de los pasos se detuvo de repente. Mi mente empezó a correr en círculos buscando una explicación lógica. ¿Sería mi imaginación? ¿O estaba realmente sucediendo algo más? Decidí que tenía que investigar y salí de mi habitación, tratando de hacer el menor ruido posible. De repente, algo me agarró del cabello, tirándome hacia atrás. Grité de inmediato, pero no pude liberar mi cabeza de la mano que me sujetaba con fuerza. Sentí como si mi cuerpo fuera arrastrado sin piedad por el suelo. La angustia se apoderó de mí cuando comprendí que estaba siendo atacada por alguien, y el miedo se intensificó al ver cómo esa figura oscura comenzaba a patearme sin piedad. A pesar de los gritos y los forcejeos, no pude zafarme. Cada golpe era más fuerte, y sentía mi cabeza estallar de dolor. «Suéltame, por favor», grité entre lágrimas y súplicas, pero el hombre no me escuchaba. En ese momento, la sensación de que mi vida estaba a punto de terminar fue más real que nunca. No tenía forma de escapar ni de defenderme. Solo podía sentir el peso de su bota aplastándome y el terror de no saber si iba a sobrevivir a ese momento. De repente, escuché gritos a lo lejos. Alguien estaba corriendo hacia la casa. «Suéltala, o te disparo». Era la voz de un hombre. Me sentí confundida, pero no supe si era parte del ataque o si realmente alguien venía a salvarme. Pero lo que siguió me dejó completamente atónita. El hombre que me había golpeado me soltó de inmediato, y pude ver cómo otros 2 individuos aparecían a su lado. Sin embargo, no tuvieron tiempo de reaccionar. Antes de que pudieran hacer algo, el hombre que había gritado les disparó en las piernas, dejándolos inmóviles en el suelo. El atacante que había estado golpeándome cayó muerto, pero no pude ver si aún estaba respirando. Mi corazón latía desbocado mientras me arrastraba hacia atrás, alejándome de la escena, tratando de entender qué acababa de pasar. Después de lo que parecía una eternidad, mi vecino, que era policía, se acercó a mí y me tomó en sus brazos. «Estás a salvo, tranquila», me dijo con calma, pero no podía entender bien lo que ocurría. ¿Cómo había llegado él allí tan rápido? ¿Quiénes eran esos hombres? Me explicaron más tarde que, al escuchar mis gritos, mi vecino había decidido intervenir de inmediato, ya que conocía la situación de la zona. No solo me había salvado, sino que también había logrado neutralizar a los atacantes antes de que pudieran hacerme más daño. Resultó que los hombres que me habían atacado no eran simples delincuentes, sino parte de una red mucho más grande. Esta organización operaba en la Deep Web, y mi ataque formaba solo una pequeña parte de un oscuro juego de horror que no comprendía en su totalidad. Hoy en día la Deep Web es un tema del que casi todos han oído hablar, incluso puede que sientan que ya está muy trillado, porque la mayoría sabe más o menos cómo funciona y cómo evitar sus riesgos. Pero lo que voy a contarles sucedió hace una década, en una época donde la Deep Web era mucho más un misterio que una realidad conocida. Era algo que despertaba curiosidad y casi todos queríamos saber qué había allí, sin entender del todo el peligro real que implicaba. En aquel entonces, yo era estudiante en la Facultad de Tecnología y, como es lógico, sentía una gran curiosidad sobre ese tema, igual que varios compañeros míos. Fue así como un día, junto con un amigo, decidimos adentrarnos en esa parte oscura de Internet para descubrir de qué se trataba esa red tan comentada. Pero nadie nos advirtió sobre lo que nos encontraríamos. Jamás imaginamos que nos toparíamos con algo tan malvado, con personas tan crueles y retorcidas que superaban cualquier expectativa, incluso para la Deep Web. Cuando cursábamos el primer año de la carrera de diseño web, mi amigo Héctor y yo estábamos fascinados con todo lo que tuviera que ver con Internet y sobre todo con su lado más oculto y oscuro. La noche antes de lo que pasó, un amigo en común llamado Lijan nos dijo que había descubierto una página en la Deep Web que quería mostrarnos.
Nos aseguró que lo que veríamos era increíble y nos invitó a su casa para mostrarla. Li-Yan tenía fama de ser misterioso y sabio en ese mundo, así que le creímos. Al día siguiente, Héctor y yo fuimos a la casa de Li-Yan, listos para cualquier cosa. Sus padres nos recibieron con mucha amabilidad. Parecían gente tranquila y liberal, muy creativos, pues su casa estaba llena de arte hecho por ellos mismos. Nos dijeron que nos sintiéramos como en casa, que ellos estarían ocupados y no nos molestarían. Después de comer pizza, nos dirigimos a la habitación de Li-Yan y encendimos su computadora. Mientras charlábamos de la escuela, noté la emoción en Li-Yan. Parecía seguro de que lo que nos mostraría sería algo grande. Al abrir el navegador Tor, navegó entre varias páginas hasta que llegó a una URL que copió de un blog. En ese momento, Héctor y yo entendimos la gravedad. Habíamos entrado en una sala roja en vivo. Tan pronto como entramos en esa sala, le pedimos a Li-Yan que saliera inmediatamente. No solo nos parecía un lugar completamente inmoral y perverso, sino que también sabíamos que era muy peligroso. Habíamos escuchado muchas historias sobre personas que habían sido hackeadas o incluso desaparecidas por aventurarse en estos rincones de la Deep Web. Si alguien sospechaba de nuestra presencia allí, podíamos ser objetivo de ataques cibernéticos o algo peor. Mientras Héctor y yo estábamos preocupados, Li-Yan y otros parecían tener una mezcla de fascinación y diversión ante lo que veían. Yo estaba lleno de miedo, más que de curiosidad. Sentía que nos estábamos exponiendo a un riesgo que no valía la pena solo por saciar una inquietud. Pese a mis temores, me quedé con ellos, sin intervenir, porque no parecía que pudiera hacer mucho más y porque no era mi computadora. Li-Yan parecía saber exactamente lo que hacía. Así que observamos la transmisión sin participar. Lo que vimos allí me marcó para siempre. No puedo expresar con palabras lo terrible y aterrador que fue. En la pantalla, un hombre vestido con un traje de cuero negro que cubría todo su cuerpo y rostro, estaba torturando brutalmente a una mujer de mediana edad atada a una silla. La escena era completamente real, no un video falso ni una actuación. Después de una brutal tortura, el hombre tomó un fuerte hilo y lo apretó alrededor del cuello de la mujer. Sabía lo que estaba por ocurrir y volví la vista, incapaz de mirar cómo la mujer era asesinada. Pero cuando miré de nuevo, vi a Li-Yan y Héctor, completamente absortos y casi entretenidos con lo que pasaba. Me parecía imposible que algo así no les causara ningún impacto. Mientras yo trataba de apartar la mirada de la pantalla, el horror se clavaba en mi mente con una fuerza que jamás había experimentado. Sin embargo, lo que más me desconcertaba era la reacción de mis amigos. Li-Yan y Héctor no mostraban ni un ápice de horror o repulsión. Más bien, parecían intrigados, incluso divertidos. Me costaba entender cómo podían mirar aquella barbarie con tanta naturalidad. De pronto, un mensaje apareció en el chat en vivo, rompiendo el silencio opresivo. ¿Están disfrutando? ¿Quieren más pizza? Leían los mensajes. La casualidad me hizo levantar las cejas. Era un sábado por la noche, claro que muchos estarían comiendo pizza, pensé. Pero la combinación de aquel mensaje tan mundano con lo que acabábamos de presenciar me resultaba macabra, casi incomprensible. Li-Yan, sin dudar, respondió en el chat. Estamos bien, comeremos pizza después. Héctor y yo nos miramos perplejos, sin entender cómo podía contestar así sin ninguna consideración por lo que acabábamos de ver. Le pregunté con incredulidad, ¿de qué estás hablando? ¿Pizza? ¿No te das cuenta de dónde estamos? Pero él simplemente se encogió de hombros y dijo que era una cuestión de cortesía responder. Sentí que algo no estaba bien, que Li-Yan había cruzado una línea invisible que nos separaba del peligro real. Intentamos convencerlo de salir de esa pesadilla virtual, pero él se mantuvo firme, como si estuviera en otro mundo. Al instante siguiente, escuchamos un ruido detrás de la puerta y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando Héctor abrió la puerta, apareció aquel hombre de traje negro. El mismo que habíamos visto en la transmisión, parado en el pasillo con una mirada fría y amenazante. Mi corazón se hundió y una sensación paralizante me invadió. Antes de que pudiéramos reaccionar, los padres de Li-Yan emergieron de la sombra, una pareja que jamás había sospechado que fuera capaz de algo así, y nos empujaron de vuelta hacia la habitación. Lo que vino después fue un torbellino de terror y oscuridad. Recuerdo que el hombre de negro se acercó con un pañuelo impregnado con un olor nauseabundo y me lo tapó la boca. Todo se volvió negro, y cuando recuperé la conciencia,
Ya estaba atrapado en aquella misma sala roja, con luces intensas y frías que me quemaban la piel. Mis brazos y piernas estaban fuertemente amarrados a una silla, mi boca cubierta con cinta adhesiva para evitar gritos. A mi lado vi a Héctor en la misma situación. El horror aumentó cuando mis ojos se toparon con el cadáver ensangrentado de la mujer que habíamos visto en el video. El ambiente estaba cargado de un silencio aterrador, roto solo por el eco de nuestras respiraciones entrecortadas y el sonido metálico de instrumentos que parecían destinados a la tortura. Intenté moverme, buscar una forma de escapar, pero estaba completamente inmovilizado. En ese momento, el hombre de negro apareció frente a nosotros, con un cuchillo afilado en la mano y una sonrisa siniestra en el rostro. Asegurándose de que la cámara que nos grababa no quedara obstruida, se acercó lentamente. Sentí el frío filo del cuchillo rozar mi cuello, una sensación que desató un miedo tan profundo que pensé que mi corazón explotaría. Lo peor fue cuando el hombre se volvió hacia Héctor, quien, a diferencia de mí, rompió en llanto desconsolado. La desesperación de mi amigo era palpable. Intentaba liberarse, suplicaba con la mirada, pero estaba completamente a merced de aquel sádico. El hombre de negro no mostró piedad. Con una violencia implacable, apuñaló a Héctor una y otra vez, hasta que sus lágrimas se convirtieron en silencio y sus ojos se apagaron para siempre. Aquella imagen se ha quedado grabada en mi mente, un recuerdo que no me ha dejado en paz desde entonces. Mientras el horror continuaba, el hombre de negro dejó un teléfono celular sobre la mesa. En la pantalla, una votación había terminado. No comprendíamos del todo su significado, pero supimos que nuestro destino estaba siendo decidido por desconocidos que observaban desde el anonimato de la Deep Web. La tensión en la habitación era insoportable. Cada segundo parecía estirarse hasta volverse eterno. Yo apenas podía respirar, atrapado en aquella silla con el cuerpo dolorido y la mente desgarrada por el terror. La luz roja seguía iluminando la escena, dándole un aire macabro a todo lo que estaba ocurriendo. El hombre de negro tomó el celular y, con un gesto casi teatral, comenzó a leer en voz alta los mensajes que llegaban desde la Deep Web. Las palabras eran crueles, llenas de odio y sadismo, provenientes de personas que observaban nuestro tormento desde la distancia, escondidos tras pantallas y seudónimos imposibles de rastrear. ¿Deberíamos continuar? ¿O será suficiente por esta noche?, decía uno de los mensajes. Otros pedían que se prolongara el sufrimiento, que añadieran más violencia, más humillación. Era como si estuviéramos en un juego macabro, donde cada movimiento estaba dictado por los caprichos de una audiencia invisible y despiadada. Intenté buscar alguna esperanza, algún detalle que pudiera salvarnos, pero todo parecía perdido. Mi mente se debatía entre la realidad y un estado casi onírico, en el que las imágenes y sonidos se mezclaban en una pesadilla interminable. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, una figura distinta apareció, una mujer vestida con un abrigo oscuro y gafas de sol, aunque estábamos en una habitación sin ventanas. Su presencia era imponente, y aunque no dijo una palabra, su mirada transmitía autoridad y peligro. El hombre de negro se levantó y le habló en un tono bajo, casi susurrando. La mujer asintió y, sin mediar palabra, sacó un dispositivo del tamaño de una tableta que mostraba un mapa con múltiples puntos rojos parpadeantes. Me di cuenta de que esos puntos indicaban otras transmisiones en vivo, otros eventos similares al nuestro que ocurrían simultáneamente en diferentes partes del mundo. La mujer tocó la pantalla y, con un gesto firme, deslizó un botón que parecía apagar la transmisión. La luz roja desapareció y la habitación volvió a una penumbra inquietante, pero menos opresiva. «Esto no ha terminado», dijo la mujer con una voz que helaba la sangre. «Nos vigilan, no solo a ustedes, sino a miles más». Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer giró y salió de la habitación con rapidez, dejando tras de sí una estela de misterio y miedo. En ese momento, entendí que estábamos atrapados en algo mucho más grande que una simple transmisión en la Deep Web. Era una red oscura y retorcida, donde la violencia y el poder se entrelazaban en un entramado casi imposible de deshacer, y nosotros solo éramos piezas en ese juego mortal. El silencio que quedó tras la salida de la mujer era más pesado que los gritos. Nadie decía nada. Podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón resonando en mis oídos,
como si el miedo mismo marcara el ritmo de lo que vendría. El hombre de negro se limitó a caminar de un lado a otro, como esperando una nueva orden, o quizás una señal desde alguna parte de esa red subterránea donde todo parecía estar conectado. Luego de unos minutos, se acercó nuevamente. Esta vez traía una carpeta en la mano. Sí, una carpeta física, de esas viejas, con hojas impresas y fotografías engrapadas. La abrió lentamente y la colocó frente a mí. Las imágenes eran de personas, algunas sonriendo, otras mirando directo a la cámara, y otras simplemente no tenían rostro. Estaban difuminadas o tachadas con tinta negra. ¿Los reconoces?, preguntó. Negué con la cabeza, aunque mi garganta estaba tan cerrada que no podría haber hablado si quisiera. Todos ellos pasaron por aquí. Algunos salieron, otros número. Pasó las hojas con desgano. Algunas tenían coordenadas, otras nombres en clave, otras símbolos que no entendía. Una de las páginas tenía impreso un símbolo que ya había visto en alguna parte, una espiral formada por caracteres binarios. Lo reconocí de una de esas leyendas urbanas que circulaban en foros prohibidos de la Deep Web. Hablaban de la escalera de carne, un supuesto experimento en el que los participantes eran llevados al límite de su resistencia física y mental, mientras una audiencia secreta decidía su destino en tiempo real. Esto no es solo entretenimiento, continuó el hombre. Esto es estudio, observación, evolución. Me levantó la cabeza con brusquedad y me miró directo a los ojos. Queremos ver cómo reaccionas, qué tan lejos puedes llegar antes de quebrarte, y lo más importante, si eres capaz de elegir entre tu vida o la de alguien más. Volteó hacia la pantalla que, aunque apagada, comenzó a parpadear otra vez. El rojo volvió a teñirlo todo. En la imagen ya no solo se me veía a mí. Ahora había dos transmisiones en simultáneo. La otra cámara mostraba a una persona que conocía, alguien que no había visto en años. Estaba atado, inconsciente, en una habitación distinta, pero con los mismos tonos, la misma estética. Era alguien de mi pasado. Alguien que había desaparecido hace tiempo y a quien, hasta ese momento, creía muerto. Puedes decidir, dijo el hombre con una sonrisa torcida. La audiencia está votando. Solo uno puede salir de aquí. ¿Quieres ver cómo va la votación? La pantalla cambió. Aparecieron números, barras de progreso, comentarios en distintos idiomas. Algunos se burlaban, otros suplicaban, pero la mayoría votaba con una frialdad escalofriante. Estábamos siendo juzgados, no por lo que habíamos hecho, sino por lo que ellos querían que hiciéramos ahora. Y entonces comprendí. La Deep Web no era solo un lugar lleno de secretos y depravación. Era un espejo, uno que mostraba el lado más oscuro de quienes lo observaban, y de quienes, como yo, habíamos caído dentro sin darnos cuenta. La cuenta regresiva en la pantalla se acercaba a 0. Cada segundo que pasaba sentía cómo el aire se volvía más espeso, más tóxico. El rostro del hombre frente a mí no mostraba emoción, solo esperaba, como si el resultado ya estuviera decidido. El último segundo cayó. La votación terminó. La pantalla parpadeó una vez más y luego mostró los resultados. 52% a favor de que yo sobreviviera. 38% querían que él viviera. Mi cuerpo se tensó. No había elegido nada, pero otros lo hicieron por mí. Entonces, una puerta metálica se abrió en el extremo del cuarto. No había sonido, ni efectos dramáticos. Solo un pasillo oscuro que conducía a lo desconocido. El hombre se giró hacia mí. «Eres libre», dijo casi en un susurro. Por ahora. Me levanté con dificultad. Las piernas me temblaban. Miré por última vez la pantalla. La imagen del otro prisionero se quedó estática. Luego se desvaneció. No necesitaba preguntar qué había pasado. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. Cada paso era un eco de culpa, de preguntas sin respuesta. Finalmente llegué a una puerta de acero. Se abrió sola. Del otro lado, el mundo seguía como si nada. La misma ciudad. Las mismas luces. Las mismas personas que no sabían, ni sabrían jamás, lo que pasaba en esas profundidades invisibles de la red. No denuncié nada. ¿A quién? ¿Qué pruebas tenía? Incluso si hablara nadie me creería. Y en el fondo, una parte de mí lo entendía. Había sido elegido. No porque fuera especial, sino porque era útil para ellos. Esa noche, al volver a casa, encendí mi computadora. No podía evitarlo.
Escribí de nuevo la dirección, esa que solo aparece una vez y nunca vuelve a cargar si la cierras. Pero esta vez no funcionó. La pantalla quedó en negro. Y justo cuando iba a apagarla, un mensaje apareció parpadeando. Gracias por participar, te estaremos observando. Apagué el monitor, pero sabía que era inútil. Una vez que entras en ese rincón de la Deep Web, nunca sales del todo. Ellos siempre están ahí, esperando, viendo, y quizá, la próxima vez, seas tú a quien estén votando. Cuando reflexiono sobre todo lo que pasó, me cuesta creer que todo comenzó con una simple exploración inocente de la Deep Web. Desearía poder retroceder el tiempo y actuar de otra manera. Una tarde, mi amigo Jack y yo, impulsados solo por la curiosidad y una guía dudosa que acabábamos de conseguir sobre los rincones más escondidos de Internet, encontramos un sitio en la web oscura que, al principio, parecía inofensivo. Era un lugar donde la gente compartía secretos, misterios sin resolver y algunas teorías conspirativas. La experiencia era emocionante, como si hubiéramos accedido a un mundo oculto. Claro que no solo mirábamos, también participamos, hasta que un día recibimos un mensaje privado de un usuario que se hacía llamar simplemente Watchman. Nos decía que había estado vigilándonos, observando nuestro interés en descubrir secretos. El mensaje ya era inquietante, pero lo que realmente nos paralizó fue el archivo adjunto, una carpeta con información íntima sobre nosotros. Fotos, videos personales, nombres, conversaciones privadas, detalles que nadie debería conocer y que desconocíamos cómo alguien pudo obtener. El mensaje era claro. Nos estaban chantajeando, usando esa información para obligarnos a realizar ciertas acciones a cambio de no divulgarla. La primera tarea parecía casi ridícula: entrar a un supermercado lleno de gente y gritar a todo pulmón una teoría conspirativa. Aunque vergonzoso, parecía inofensivo, así que decidimos cumplirla. Grabamos el acto como prueba y se la enviamos a Watchman. Su respuesta fue escalofriante. Bien hecho, habrá más. A medida que pasaban los días, las tareas que Watchman nos imponía se volvieron más extrañas y perturbadoras. No era simplemente pedirnos que gritáramos en un supermercado. La siguiente vez nos exigió que nos disfrazáramos de payasos y fuéramos a un partido de fútbol de la escuela secundaria para animar al equipo. Si no estuviéramos bajo su control, podría haber parecido una broma divertida, pero para Jack y para mí era una orden bajo amenaza, y la vergüenza era profunda. Nos sentíamos atrapados en una jaula invisible, sin poder escapar. Sabíamos que si nos negábamos, Watchman cumpliría su amenaza y haría pública toda nuestra información personal. Así que obedecíamos, cumpliendo cada reto que parecía diseñado para humillarnos y controlarnos. Pero no se quedó ahí. Poco a poco, las exigencias se tornaron ilegales. La noche en que nos pidió irrumpir en un refugio de animales para liberar a todos los perros, vestidos completamente de negro y con máscaras de payaso, mientras transmitíamos en vivo, fue un punto de inflexión para nosotros. Sabíamos que aquello no solo era peligroso, sino que también nos podría meter en serios problemas con la ley. Al principio nos resistimos, conscientes de las consecuencias, pero Watchman no se limitó a amenazar con revelar información personal. Nos envió fotografías comprometedoras, tan privadas que solo habíamos compartido con personas de confianza. El mensaje era simple y brutal. ¿Seguro que quieres negarte? Nos dimos cuenta de que no había escapatoria. El chantaje era absoluto y despiadado. Las tareas siguientes fueron cada vez más inquietantes y humillantes. Desde tener que pasar la lengua por el piso de los baños públicos de la escuela hasta tomar fotografías sin permiso de compañeras. Acciones que nos avergonzaban profundamente, pero que no podíamos rechazar. Incluso hubo exigencias de naturaleza sexual que no quiero detallar, que involucraban grabar a otras personas sin su consentimiento. Sufríamos una mezcla de miedo, vergüenza y culpa que nos consumía por dentro. Nuestra relación, que antes se basaba en la confianza y la diversión, comenzó a resquebrajarse. Ya no pasábamos tiempo juntos para disfrutar, sino solo para planear cómo cumplir con el siguiente capricho enfermizo de Watchman. La desesperación crecía, y con ella la sensación de que nuestras vidas se escapaban de nuestro control. Pasábamos las noches debatiendo cuál sería el siguiente paso, buscando una forma de salir de ese infierno. Pero Watchman siempre parecía estar un paso adelante, anticipando nuestros movimientos y aumentando la presión.
El chantaje no solo nos humillaba públicamente, sino que destruyó la confianza que teníamos en nosotros mismos y en nuestra amistad. Con el paso del tiempo, Watchman intensificó sus demandas, haciendo que cada reto superara al anterior en lo perturbador y peligroso. No solo éramos simples peones en su juego, éramos víctimas de una manipulación sádica que consumía nuestra voluntad y nos arrastraba a un abismo del que parecía imposible salir. Una noche, nos exigió que grabáramos un video en el que realizábamos acciones degradantes en plena escuela, humillándonos delante de compañeros y profesores. La vergüenza era insoportable, pero el temor a que nuestras familias y amigos descubrieran esos secretos personales que Watchman guardaba como armas era aún más fuerte. Lo más duro para mí era ver cómo Jack comenzaba a cambiar. Su espíritu alegre y optimista se desvanecía, sustituido por un silencio sombrío y una tristeza que no podía esconder. Jack era gay, un hecho que su familia religiosa jamás aprobaría, y Watchman tenía acceso a mensajes y fotos íntimas que él había compartido con alguien especial. Esa información era una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza y podía sentir cómo le carcomía por dentro. Jack dejó de salir conmigo, evitaba mis llamadas y excusaba su ausencia con mentiras pequeñas. Sentía que se alejaba, y cada día que pasaba sin que pudiéramos hablar me preocupaba más. La desesperación nos consumía a ambos, pero el miedo nos mantenía en silencio. Mientras tanto, Watchman no se daba por satisfecho. Nos presionaba con nuevas órdenes, cada una más degradante que la anterior. Nos obligó a espiar y grabar a otras personas sin su consentimiento, cosas que nos hicieron sentir aún más culpables y atrapados. Las noches sin dormir, la ansiedad constante y la sensación de ser observados, vigilados y controlados minaban nuestra salud mental. Jack y yo éramos prisioneros digitales en un juego que no habíamos pedido jugar. Finalmente, agotados y al borde de la desesperación, decidimos pedirle a Watchman que nos diera una última tarea, una que, según él, nos dejaría libres para siempre. Lo que recibimos como respuesta fue una sentencia fría y terrible que nos dejó helados. La última tarea que Watchman nos impuso fue aterradora, como sacada de una película de terror. Nos ordenó que saltáramos desde la azotea de un edificio a medianoche, y nos dijo que solo así seríamos verdaderamente libres de su control. Era una amenaza clara, una prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llevarnos. Recuerdo la noche en que nos reunimos en mi casa para hablar. Ambos estábamos agotados física y emocionalmente. Yo le dije a Jack que no podía seguir viviendo así, que prefería enfrentar la exposición de nuestros secretos antes que continuar en esa tortura interminable. Él dudó, pero finalmente aceptó que quizás no había otra salida. Nos dirigimos juntos al edificio que Watchman nos había indicado, un inmueble de varios pisos en el centro de la ciudad. La tensión en el aire era insoportable. Jack estaba callado y yo sentía su miedo tan intenso como el mío. Nos conectamos a la transmisión en vivo que Watchman exigía, y parecía disfrutar de vernos en esa situación límite. Pero entonces tomamos una decisión inesperada. En lugar de saltar, le dijimos con determinación que no íbamos a cumplir ese último reto ni ningún otro. Que si quería hacer públicos nuestros secretos, que lo hiciera, pero que nosotros no íbamos a sucumbir a su juego macabro. Durante la transmisión fui yo quien habló más, intentando mantener la calma y demostrar que no estábamos dispuestos a seguir siendo sus marionetas. Jack, aunque asustado, me apoyaba en silencio. Sabía que esa era la única forma de recuperar algo de control sobre nuestras vidas. Después de eso, Watchman nos dijo que éramos libres, que había terminado con nosotros. Pero esa libertad se sintió vacía, porque sabíamos que la amenaza seguía latente. La pesadilla no había acabado, simplemente había cambiado de forma. En los días siguientes, Jack comenzó a distanciarse aún más. Su comportamiento cambió de manera radical. Antes solíamos pasar horas juntos jugando videojuegos o simplemente hablando, pero ahora evitaba cualquier invitación y se encerraba en sí mismo. La tristeza y el miedo le consumían y aunque intenté acercarme, él se alejaba cada vez más. Pasó casi un mes sin que supiéramos nada de Watchman. Parecía que se había retirado, que nos había dejado en paz, pero ese silencio era engañoso. La sombra de lo ocurrido seguía sobre nosotros. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la escuela, mis padres entraron a mi habitación con caras serias y extrañas. Mi madre me pidió que la acompañara para hablar. Fue entonces cuando me contó la terrible noticia.
Jack se había quitado la vida, saltando desde la azotea del mismo edificio donde habíamos estado la noche del reto final. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer lo que escuchaba. La culpa y el dolor me invadieron al instante. Y entonces, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Era Watchman. El mensaje era frío y perturbador. Felicitaba a Jack por ser valiente y cumplir el último desafío, y me decía que ahora yo también estaba libre, que los secretos de ambos estarían a salvo, que ese era el trato y que él era un hombre de palabra. Con un adiós cruel, desapareció para siempre. Desde ese día, la vida no volvió a ser la misma. La pérdida de Jack dejó una herida que no cicatriza, una marca imborrable en mi alma. Nunca denuncié ni hablé con nadie sobre lo que pasó, porque sabía que cualquier intento por enfrentar a Watchman podía empeorar todo y revelar secretos que Jack había luchado por proteger. La experiencia con la Deep Web y ese chantajista me enseñó, de la peor manera, lo peligroso que puede ser adentrarse en ese mundo sin protección ni precaución. Pero sobre todo me mostró el precio que puede pagar alguien cuando se cruza con personas malintencionadas y sin escrúpulos. Después de recibir ese último mensaje de Watchman, intenté reconstruir mi vida, aunque sabía que nada volvería a ser igual. La sombra de lo ocurrido me acompañaba cada día, y el recuerdo de Jack, su pérdida, y todo lo que habíamos vivido me perseguían sin descanso. Pasaron meses, tal vez años, y aunque me esforcé por seguir adelante, la pesadilla nunca desapareció del todo. A veces recibía mensajes anónimos, pequeños recordatorios de que Watchman seguía allí, vigilando en las sombras, recordándome que no estaba completamente libre. Aprendí a vivir con ese miedo constante, pero también con la responsabilidad de proteger la memoria de Jack y respetar su última voluntad. No permitiría que ese psicópata usara su nombre ni sus secretos para causar más daño. Finalmente, comprendí que la verdadera libertad no estaba en seguir las órdenes de alguien más ni en sucumbir al chantaje, sino en enfrentar la verdad, por dura que fuera, y no dejar que el miedo dictara mi vida. Y así, con la cicatriz de esta experiencia grabada para siempre en mi piel, decidí usar lo que viví como advertencia. La Deep Web puede ser un lugar oscuro y peligroso, donde la curiosidad puede abrir puertas que jamás deberían ser cruzadas sin protección, porque detrás de cada rincón oculto pueden esconderse monstruos invisibles. Nunca olvidaré a Jack ni lo que perdimos, pero sé que, a pesar de todo, todavía tengo la fuerza para seguir adelante. Para mí, esa es la verdadera libertad. Cuando desperté esa mañana, todo parecía indicar que sería un día más, pero estaba muy equivocado. Ese día cambiaría mi vida para siempre. Los meses anteriores habían sido una batalla constante. Había perdido mi empleo a causa de la pandemia y las deudas se acumulaban sin piedad. El casero me había dado un ultimátum. Si no pagaba los $800 de renta atrasada ese mismo día, nos sacarían a mí y a mi novia Carly, que estaba esperando un bebé. Los días habían sido tan difíciles que apenas podíamos darnos un lujo. Vivíamos casi a base de panecillos y snacks baratos de las máquinas. Ya no quedaba nada para vender. Muebles, electrodomésticos, todo había desaparecido. Mi prioridad era el bienestar de Carly y nuestro hijo por nacer, pero yo no tenía cómo cubrir sus necesidades básicas: comida nutritiva, medicinas, atención médica. La angustia me carcomía. Salí temprano a buscar algún trabajo eventual, algo que me ayudara a reunir aunque sea algo de dinero para evitar quedarnos en la calle. Pero no encontré nada. Caminé por horas hasta que sentí el calor de la fiebre invadiendo mi cuerpo, mezcla del hambre y el cansancio. Me senté en la acera, sin fuerzas, sin esperanza. En ese momento sonó el teléfono. Era Carly, llorando, diciendo que el casero vendría esa noche a la casa y que si no pagábamos nos sacarían. Su voz rota me partió el alma y la impotencia me ahogó. No podía darle lo que necesitaba, ni siquiera el alquiler. Miré mis bolsillos. Solo tenía un cigarrillo y $50 en mi cuenta bancaria. No había nada más. La desesperación me ganó y perdí el conocimiento. Horas después desperté en la misma esquina, ya de noche. Miré el reloj. Faltaba solo 1 hora para que nos sacaran de casa. Vomité por el dolor y el estrés y fui a buscar agua en un restaurante cercano. Las llamadas perdidas de Carly se acumulaban en mi teléfono, pero no podía contestar. La idea de acabar con todo me invadió.
Encontré un trozo de vidrio roto y pensé en terminar con mi vida. Pero entonces un pensamiento irrumpió en mi mente. ¿Qué pasaría con Carly y nuestro hijo? No podía dejarlos solos. En ese instante recordé algo que había olvidado. La Deep Web, ese oscuro lugar donde a veces se pueden encontrar soluciones ilegales. Aún tenía el navegador Tor instalado en mi teléfono. Sin nada que perder, lo abrí y comencé a buscar. Después de unos minutos apareció un anuncio. Busco sicario, hago el trabajo por $50. Sin saber bien por qué, hice clic y accedí a un sitio incompleto que pedía detalles y direcciones. Sentí que no había otra salida. Completé la información con manos temblorosas, la dirección de nuestra casa, el nombre de Carly, detalles que no podía creer que estuviera proporcionando. Luego seguí las instrucciones y realicé el pago. En ese momento, un mensaje apareció en la pantalla. El sicario se pondrá en contacto contigo pronto. Recuerda, una vez cerrado el trato, no hay vuelta atrás. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, algo terrible y cruel, pero la desesperación me había cegado. Pensaba que así evitaría que Carly y nuestro bebé tuvieran que vivir en las calles, sin nadie que los cuidara, sin esperanza alguna. Esa idea me atormentaba, pero sentía que no tenía otra opción. Poco después el teléfono sonó. Era una voz fría, sin emociones. El trabajo estará hecho en media hora. Ella está sola en casa, ¿correcto? Respondí que sí, con la garganta seca y el corazón hecho pedazos. La voz reafirmó. Una vez que cuelgues, no habrá más contacto. Este es el acuerdo final. Colgué y me desplomé en el suelo del callejón donde me encontraba. Lágrimas rodando por mis mejillas, la culpa aplastándome el pecho. Sabía que me había metido en un abismo del que quizás no podría salir. Entonces, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez no era la voz del sicario ni la de Carly, sino una llamada del banco. Atendí con voz débil y escuché. Señor Wilson, le informamos que ha ganado el premio del sorteo mensual. En pocas horas le acreditaremos $1000 en su cuenta. Mis manos dejaron caer el vidrio roto que había estado sosteniendo. No podía creerlo. El dinero que tanto necesitábamos, que podría salvarnos, estaba llegando justo cuando ya había perdido toda esperanza. Miré el reloj. Eran las 6:45 de la tarde. El sicario estaría en camino a mi casa. Mi cuerpo entró en pánico. Me levanté como un loco y empecé a correr, con el corazón a 1000, maldiciéndome por cada paso que me había llevado a ese punto. Tenía que llegar antes que él, tenía que detener lo que había ordenado. En la calle, la gente se apartaba, algunos me empujaban sin entender la urgencia que me consumía. Tropecé con una piedra y me torcí el tobillo, pero no podía detenerme. Entonces escuché un disparo y un grito desgarrador proveniente de mi casa. Miré hacia el porche y vi a un hombre con capucha huyendo hacia una camioneta. El recuerdo de la advertencia del sicario retumbaba en mi cabeza. Una vez cerrado el trato, no hay regreso. Las lágrimas brotaron sin control mientras mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Me quedé paralizado en medio de la calle, con el corazón destrozado y la respiración agitada. El ruido de los coches, los murmullos de la gente, todo parecía alejarse mientras mi mente se hundía en un vacío oscuro. No tenía fuerzas para levantarme, ni siquiera para correr hacia la puerta de mi casa. El sonido del disparo y el grito de Carly seguían retumbando en mi cabeza, grabados con una crudeza que no me dejaría jamás. Fue entonces cuando escuché una voz. Su voz. La de Carly. Estaba delante de mí, temblando, con los ojos llenos de miedo y lágrimas, como si ella también hubiera visto la muerte tan de cerca como yo. «Mark, tenemos que irnos ya», dijo con urgencia, casi susurrando. «El propietario ha caído. Hubo un disparo y ahora la policía está viniendo». Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que ella estuviera viva? ¿Cómo podía estar frente a mí, sana y salva, cuando yo había visto con mis propios ojos la escena más horrible? Carly me contó rápidamente lo que había pasado. El arrendador había llegado justo cuando el sicario intentaba entrar, y en la confusión, el disparo había impactado al hombre, quien cayó muerto en el umbral de la puerta. Un vecino que había escuchado el ruido salió corriendo, alertó a la policía y ayudó a Carly a esconderse hasta que todo terminó. Mientras ella hablaba, mi mente no dejaba de girar en espiral. Pensaba en lo cerca que había estado de perderlo todo.
en lo mucho que había puesto en riesgo con mis decisiones impulsivas. Sentí una mezcla intensa de alivio y culpa, un torbellino de emociones que me ahogaba. La policía llegó minutos después y comenzó a hacer preguntas. Intenté mantener la calma, no mencioné nada sobre el sicario ni el trato macabro que había hecho a través de la Deep Web. No quería que Carly sufriera más de lo que ya había sufrido. Mi silencio era mi forma de protegerla, aunque ese secreto me quemara por dentro. Pasaron las horas, y aunque la tormenta parecía haber pasado, la sensación de peligro no me abandonaba. Sabía que el sicario aún estaba ahí afuera, que podía regresar o que alguien más podría estar tras nosotros. Esa noche apenas dormí, mirando a Carly y acariciando su barriga, prometiéndome que haría todo lo posible para protegerlos. En los días siguientes, intenté cambiar mi suerte. Busqué empleo con más determinación, pedí ayuda a amigos, y poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Carly recibió la atención médica que necesitaba, y aunque el miedo seguía acechándonos, sentíamos que podíamos respirar un poco más tranquilos. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El abismo en el que estuve a punto de caer me había dejado cicatrices profundas. A veces me encontraba mirando el teléfono, pensando en el anuncio de la Deep Web, recordando ese momento oscuro en el que la desesperación me llevó a tocar el límite. A pesar de todo, mi mayor motivación era ahora la pequeña vida que crecía dentro de Carly. Eva, nuestra hija, que llegaría a este mundo sin saber nada del tormento que sus padres habían vivido para protegerla. Y yo, aunque atormentado por el pasado, estaba decidido a ser el hombre que nunca dejaría que la oscuridad volviera a tocarnos. Después de aquella noche, el miedo se convirtió en mi sombra constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta encapuchada, la mano apretando el gatillo, el destello del disparo. No podía apartar de mi mente la idea de que ese asesino, enviado por mí mismo a través de la Deep Web, estaba al acecho, esperando la oportunidad para cumplir con su letal encargo. Cada sonido en la casa me ponía los nervios de punta, el crujir de una tabla vieja, el susurro del viento contra las ventanas, el latido acelerado de mi propio corazón. Todo parecía anunciar que la muerte estaba a punto de entrar por la puerta, y que sería solo cuestión de segundos antes de que la oscuridad se llevara lo que más amaba. Las noches eran las peores. Me despertaba sobresaltado, empapado en sudor frío, con la sensación de que alguien estaba parado al borde de mi cama, observándome. La paranoia me consumía. No me atrevía a abrir la puerta para nada, ni siquiera para ir a comprar lo básico. Carly intentaba calmarme, pero ella también estaba aterrorizada, y el miedo en sus ojos me traspasaba como una daga. Decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para proteger a mi familia y romper el ciclo de terror que nos estaba devorando. Pero ¿cómo enfrentar a un enemigo invisible, a un sicario que solo existía gracias a un oscuro rincón de Internet, una puerta virtual llamada Deep Web? Un lugar donde se vendían secretos, delitos y muertes como si fueran productos en un mercado negro. En una tarde lluviosa, cuando la tormenta rugía afuera y las sombras se alargaban en cada rincón, me armé de valor y tomé mi teléfono. Volví a abrir el navegador Tor, ese portal prohibido donde había hecho el trato más desesperado de mi vida. Sentí el peso de mis acciones aplastándome el pecho, pero sabía que tenía que ir hasta el fondo para salvar lo que aún quedaba. Navegué entre páginas oscuras, anuncios inquietantes y mensajes cifrados que parecían susurrar amenazas. Finalmente, encontré un foro clandestino donde se discutían trabajos como el que había encargado. La atmósfera virtual era asfixiante. Perfiles anónimos, imágenes distorsionadas y mensajes que hablaban de muerte sin ninguna emoción. De pronto un mensaje privado apareció en mi pantalla. Era del mismo hombre que había contratado. Su avatar era una sombra sin rostro, sus palabras frías y cortantes. Tu tiempo se acaba. El trato sigue en pie. No hay marcha atrás. Mi pulso se aceleró. Sentí como si un alarido silencioso me atravesara. No solo estaba enfrentando la muerte externa, sino también la condena interna por haberla invitado a entrar en mi vida. A partir de ese momento, la línea entre la realidad y la pesadilla comenzó a desdibujarse. Sombras parecían moverse en los rincones de la casa, susurros sin nombre resonaban en la oscuridad, y la presencia del sicario se sentía como una sombra constante. Un aliento frío en mi nuca. Cada vez que Carly salía,
Mi mente se llenaba de imágenes horribles, pasos silenciosos que se acercaban a ella, un rostro oculto tras una capucha, un disparo que rompería el silencio de nuestra existencia. El miedo se volvió tan tangible que la realidad parecía un sueño quebrado, y la locura tocaba la puerta de mi cordura. Una noche, mientras la tormenta golpeaba con furia las ventanas, escuché un ruido en el piso de arriba, un golpe seco, como si alguien estuviera intentando entrar. Mi corazón se detuvo. Sujeté a Carly, quien también estaba paralizada por el terror. El sonido se repetía, más fuerte y más cerca. Decidí enfrentar lo que fuera, tomé un cuchillo de la cocina y subí las escaleras con pasos temblorosos. Al llegar al pasillo, la oscuridad era total. Solo la tenue luz de la calle se filtraba por las ventanas. El ruido cesó, pero entonces una figura oscura emergió del umbral de la habitación de Carly. Sus ojos brillaban con un resplandor siniestro bajo la capucha. Mi cuerpo se congeló. El sicario estaba allí, justo frente a mí. El terror me paralizaba, pero la rabia y el instinto de proteger a mi familia me dieron fuerzas para gritar, para hacer ruido, para pedir ayuda. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y desapareció en la sombra, dejando tras de sí un frío gélido y un silencio mortal. Desde esa noche, vivimos como prisioneros en nuestra propia casa, vigilando cada sonido, cada movimiento. Sabíamos que el tiempo estaba en nuestra contra y que el hombre que había contratado para salvarnos estaba jugando con nosotros, transformando nuestra vida en un infierno. El terror no era solo una emoción, era una presencia viva, una sombra que respiraba junto a nosotros, acechando cada paso, esperando el momento perfecto para cumplir con el pacto macabro que yo mismo había sellado. Los días se convirtieron en una eternidad de angustia. La paranoia nos devoraba lentamente, desgastando cada resquicio de tranquilidad que quedaba. Carly y yo apenas hablábamos, como si temiésemos que nuestras palabras pudieran atraer la muerte que ya estaba tan cerca. La casa, antes un refugio, ahora era una prisión oscura y fría, donde los muros parecían susurrar secretos horribles. Una noche, mientras intentaba mantener la calma, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era un archivo adjunto, sin texto, solo un video. Con manos temblorosas, lo abrí. Las imágenes eran aterradoras. Se veía a Carly, sola en la cocina, aparentemente tranquila, pero de repente un hombre encapuchado apareció detrás de ella. La cámara temblaba mientras el video mostraba la sombra acercándose con una pistola. El video se cortó abruptamente justo cuando se escuchó un disparo. Sentí un grito ahogado salir de mi garganta. El pánico me paralizó, un terror indescriptible me aplastó el pecho. ¿Por qué me enviaban eso? ¿Qué buscaban? ¿Era una advertencia o una tortura mental? En ese instante comprendí que no solo querían que sufriéramos, querían jugar con nuestras mentes, convertirnos en presas de un juego macabro donde ellos eran los titiriteros invisibles. No pude más. Tomé el teléfono con la intención de devolver el mensaje. Escribí: «Detente, por favor, no podemos soportar más». La respuesta fue inmediata. «¿Quieres que pare? Eso depende de ti. El trato sigue en pie. La cuenta atrás no se detiene». La desesperación me dominaba. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa para salvar a Carly y a mí mismo de ese tormento. Decidí investigar más a fondo ese mundo oscuro de la Deep Web, buscando alguna pista, algún resquicio de información que me permitiera rastrear a ese hombre, ese espectro de muerte que me acechaba. Pero la Deep Web es un lugar donde la lógica se descompone, donde la ley no existe y los peores horrores se esconden en las sombras digitales. Mientras más cavaba, más me hundía en un abismo de información corrupta, falsas pistas y amenazas veladas. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que la tormenta caía, con el viento aullando y la lluvia golpeando las ventanas, el terror se materializaba en formas que no podía explicar. A veces parecía que alguien caminaba por el pasillo, otras que se abrían puertas sin que nadie las tocara. Una madrugada desperté sobresaltado por un grito desgarrador. Corrí hacia la habitación de Carly. La encontré temblando, mirando fijamente a la oscuridad. Me contó que alguien la había estado mirando mientras dormía, que sentía su aliento frío en el cuello. Desde entonces, la sombra del asesino no solo estaba en la realidad, sino también en nuestros sueños,
transformándolos en pesadillas vivientes. Era como si esa presencia oscura se hubiera apoderado de nuestra mente, destruyendo nuestra voluntad y sembrando un terror absoluto. Cada sonido, cada sombra, cada silencio se convertía en una amenaza. Y yo sabía que el final se acercaba, que ese ser invisible, nacido en la profundidad de la Deep Web, tenía la última palabra en esta historia de horror y desesperación. El reloj avanzaba implacable hacia las 7 de la noche. El aire se había vuelto denso, como si la misma muerte respirara dentro de la habitación. Mi corazón latía con furia descontrolada mientras intentaba mantener la calma, aunque sabía que era imposible. De repente, un golpe seco en la puerta nos paralizó a los dos. Carly y yo nos miramos, sin poder pronunciar palabra. Cada fibra de mi ser me gritaba que no abriera, pero el terror era más fuerte que la razón. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él. La figura encapuchada, el hombre que había contratado a través de la Deep Web, apareció con una sonrisa macabra que solo los locos pueden tener. En su mano, un arma fría y mortal. «Esto es el final», murmuró con una voz hueca que parecía venir de la tumba. Carly comenzó a llorar, temblando en silencio, mientras yo me arrodillaba, con lágrimas cayendo por mi rostro. Sentí el peso de toda mi desesperación, culpa y miedo aplastándome. Pero justo cuando pensaba que todo acabaría en ese momento, la policía irrumpió en la casa. Luces rojas y azules iluminaron la habitación, y el hombre encapuchado levantó las manos con resignación. Alguien había llamado, alguien que había rastreado esa oscuridad de la Deep Web y había detenido ese horror justo a tiempo. El alivio fue inmediato, pero la pesadilla no desapareció. La culpa, el miedo y la oscuridad permanecieron conmigo para siempre. Nunca olvidaré ese día en que mi vida estuvo a punto de terminar y la muerte tocó nuestra puerta. Y aunque hoy la luz volvió a entrar en nuestra casa, la sombra del pasado sigue acechándonos, recordándome que a veces la desesperación puede llevarnos a lugares donde la oscuridad es la única compañía.